Antropología ecológica. ¿Qué vamos a ver dentro de este seminario? Quería hacerles una introducción al tema acerca de qué trata fundamentalmente la antropología ecológica, una vez que ya vieron lo anterior, qué es un ecosistema, sus interacciones, todo lo que debatimos. Bueno, la integración de esto, la historia que vamos a ver en esta primera parte y las conexiones que después se fueron dando entre estos dos campos. Bien, a modo de introducción, las relaciones entre naturaleza y cultura han sido objeto de estudio de varias disciplinas de las ciencias naturales y sociales. Nosotros, como hablamos muchas veces, mantenemos esa distinción. A lo largo de su siglo de historia, la antropología ha generado corrientes que intentan explicar cómo y por qué las sociedades humanas se relacionan con su hábitat. En forma implícita, siempre hubo un interés en la antropología por la conexión entre las poblaciones humanas y su entorno, cómo se daba, eh, cómo si era en una dirección, en dos direcciones, eh, también heredado de las escuelas de geografía que analizaban particularidades de distintas sociedades. Estas corrientes se engloban dentro de lo que se conoce como antropología ecológica. Si bien la evolución de las ciencias naturales y sociales ha dejado obsoletas algunas de las corrientes de la antropología ecológica. Sí, por supuesto, como podrían observar en la última parte del libro de Odum, que está en la bibliografía, van a ver que la ecología avanza también sobre estudios antropológicos desde su ángulo y que hay muchas corrientes que tuvieron vigencia en un momento y que fueron abandonadas por no dar las respuestas satisfactorias posteriormente a la interacción entre la sociedad y su entorno. La etnoecología, definida como el estudio de los sistemas de conocimiento, prácticas y creencias que los diferentes grupos humanos tienen sobre su medio ambiente, según Toledo, constituye un campo de estudio cada vez más activo y vigoroso. Bien, este campo de la etnoecología, que se encuentra dentro de la antropología ecológica, es el campo donde nos posicionamos dentro de la visión de los aborígenes acerca de su ambiente y cómo podemos visualizar desde su punto de vista, por el nombre que le dan a las plantas, a los animales, a los distintos factores abióticos, que nosotros les decimos abióticos, pero ellos los consideran bióticos, como el sol, la luna, las montañas, los minerales, no solo en las sociedades aborígenes americanas, podemos hablar de las sociedades aborígenes europeas. Si recuerdan la cantidad de lo que se llamó animismo acerca de las entidades que habitaban en cada árbol, en cada hongo, en cada cuerpo que existía dentro de los bosques en Europa. Bien, para hablar de la antropología ecológica es inevitable
no hablar de Julian Haynes Stewart, que fue un antropólogo que nació el 31 de enero y murió el 6 de 1902, y murió el 6 de febrero de 1972. Y fue un antropólogo y arqueólogo estadounidense, creador de lo que él mismo denominó el método de la ecología cultural. El gran aporte de Stewart. Bien, el objetivo de Stewart fue, como vemos tantas veces en la historia de la antropología, reaccionar contra el particularismo histórico de Boas, que fue su profesor, y regresar la arqueología y la antropología a un método científico, ya que había sido tan desacreditado por el evolucionismo unilineal, y sacarlo de la denominada estudios historiográficos, que era lo que hacía Frank Boas, y volver a la senda del estudio científico, que tenía que ver más con la evolución y la adaptación de las poblaciones humanas, teniendo en cuenta el factor cultural. Nació en Washington DC, no mostró un interés especial por la antropología hasta que tuvo 16 años e ingresó en el Deep Springs College de Sierra Nevada, en Estados Unidos, entidad encargada de la formación de nuevos políticos. En este ambiente entró en contacto con las tribus indígenas, los Shoshone y Paiute, las cuales despertaron su interés por la antropología. Inició sus estudios en dicha disciplina en la Universidad de Berkeley en 1925, graduándose en 1929, con un estudio sobre los payasos ceremoniales entre los indios americanos. Seguramente esto se refiere a una ritualidad que se realizaba entre estas tribus. En 1935, Stewart comenzó a participar en el Bureau of Indian Affairs, desde el que consiguió importantes reformas para esta comunidad y realizó trabajos arqueológicos tanto en Norteamérica como en Sudamérica. La principal aportación a la antropología lo constituyen sus estudios de revisión de la teoría de la evolución bajo el modelo de la ecología cultural y de la evolución multilineal, presentados en su obra Theory of Culture Change, The Methodology of Multilinear Evolution, de 1955, el cual fue reeditado varias veces, y en la Escuela de Arqueología pueden conseguir el original en inglés. Julian Haynes Stewart se doctoró en la Universidad de California en 1929, donde había estudiado con Kreber y Lowy. Trabajó para la Oficina de Etnología Americana del Smithsonian Institute en 1935. De 1946 a 1952 fue profesor en la Universidad de Columbia, donde Frank Boas había creado y dirigido el Departamento de Antropología, y de donde salieron los más reconocidos antropólogos norteamericanos, entre los que está Stewart. Boas rechazaba el evolucionismo y el difusionismo, ya que no creía que hubiese leyes universales que dirigiesen al espíritu humano y que propiciaran que se dieran los mismos hechos en lugares y tiempos separados. Boas era un no creyente en la unidad psíquica del género humano.
cosa que es bastante discutible. Si tomamos teorías como la de Carl Gustav Jung, el discípulo de Freud, que más desarrolló la parte antropológica del psicoanálisis y encontró en su teoría de los arquetipos esta unicidad. Bien, Boas no creía en eso, por eso era un particularista. Tras su paso por Columbia, Stewart pasó a la Universidad de Illinois, donde acabó como profesor emérito en 1967. Entre 1946 y 1959 editó los 7 volúmenes del Handbook of South American Indians, una investigación de culturas publicada por la Oficina de Etnología Americana en cooperación con el Departamento de Estado. Como ven acá, les agregué la tapa de su principal trabajo, la teoría del cambio cultural, la metodología de la evolución multilineal. Justamente la palabra multilineal tiene una connotación muy especial porque viene a derribar, viene a presentar una imagen de la teoría de la evolución muy distinta a la unilineal, que era la que había caído en desgracia con Morgan y Taylor. Entonces, él se propone demostrar que existe una evolución no teleológica, no con un fin, sino multilineal. Y que gracias a ese método, él puede ingresar dentro del campo científico, a la antropología y a la arqueología. El trabajo teórico se recoge en Theory of Culture Change, The Methodology of Multilinear Evolution, de 1955. Trata de mostrar que los sistemas sociales surgen de patrones de explotación del entorno y a su vez son determinados por la adaptación tecnológica de la gente a su entorno. Esto introduce una nueva visión del entorno, una visión dialéctica. No hay un entorno a priori, ni una cultura a priori, sino que hay una espiral infinita de interacciones. Una dialéctica ya planteada por Hegel en su lógica en su Ciencia de la Lógica, el libro de Ciencia de la Lógica de 1817. Entonces él acá plantea que el ambiente cambia. Cambió el ambiente, por ejemplo, del valle del río Nilo con la gran densidad poblacional, y ese cambio determinó que de la horticultura se pasara a la agricultura para alimentar mayor cantidad de personas. Eso determinó que se creara una casta sacerdotal para la administración de los bienes. Y así va cambiando continuamente la población y la sociedad, en su continua interacción tecnológica entre ambiente y población. Podemos descubrir semejanzas transculturales de cambio social. Las exigencias de los diferentes asentamientos producen diferentes sistemas sociales, dando lugar a lo que él acuñó como evolución multilineal. Acá claramente se emancipa de la fracasada evolución unilineal que argumentaba que todos los sistemas sociales evolucionaban hacia una especie de punto omega, que era la sociedad victoriana inglesa, y eso pensaban Morgan y Taylor, que un grupo de tribus iroquesas o un grupo de Coahuiltl, que son los esquimales, estaban en una fase evolutiva
y a medida que iban a evolucionar, iban a llegar a ese nivel de civilización. Bien, eso Stewart lo desacredita, muy probablemente fijándose, estudiando mejor la teoría de la evolución de Darwin. También en 1995 publicó Irrigation Civilization, donde muestra cómo el trabajo compartido y la autoridad centralizada exigida por la irrigación en climas áridos da como resultado un incremento de la estratificación social y finalmente el desarrollo de estados en diferentes lugares del mundo. También otro antropólogo, Whitfadel, pueden buscarlo, tiene la misma teoría. O sea, al tener que desarrollar un sistema de irrigación en lugares como Nuevo México, o misma zona de los Andes, demanda la creación de un Estado que administre los sistemas hidráulicos. Y eso da lugar a lo que en ese momento se llamaban las altas culturas, que después esa denominación se dejó de utilizar, porque hubieron, primero porque no hay ni cultura baja ni alta, sino hay diversidad de culturas, y hay una gran diversidad de tipos adaptativos de sociedades, que eso lo veremos más adelante. Pero le llamaba la atención el factor común de las civilizaciones, tanto en Indonesia o sur de Asia, en la zona de Asia Menor o Anatolia, y en la zona de América, donde había imperios con sistema de irrigación y una organización estatal. Stewart elabora la idea ya propuesta por Boas de que el entorno limita a la cultura, le marca unos límites. Lógicamente, en las tribus que ellos estudiaban, la cultura, el ambiente marca los límites. En determinados ambientes, como la tundra, en la zona de Mongolia, no se puede cultivar. El suelo está congelado. Bien, ahí no es viable un sistema de cultivo. Sí es viable en suelos volcánicos, que eso era el posibilismo al cual adhería Betty Meggers, por ejemplo. Pero veamos qué dice Stewart. Tanto Boas como Kreber pensaban que la cultura se desarrollaba según unos principios inmanentes. Pero frente a ellos, Stewart observa que el entorno limita, pero es también un factor creativo en el desarrollo de la cultura. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo puedo superar los límites que me pone el entorno? Si es difícil cultivar en este entorno, tengo que idear la forma de cómo puedo cultivar, cómo puedo traer el agua, cómo era posible que los mayas tuvieran la civilización que tenían en un entorno boscoso, donde los suelos de bosque tropical, donde los suelos son muy ácidos. Bueno, tenían los famosos cenotes, que eran depósitos de agua dulce bajo la selva. Entonces, traían ese agua y podían construir en medio de la selva todas las construcciones que se encontraron, y traer la piedra de otros lados, traer la roca para la construcción. Con estas premisas, Stewart propone el término ecología cultural, que estudia las relaciones entre una sociedad dada y su medio ambiente, las formas de vida y los ecosistemas que dan soporte a sus modos de vida. Esto es entender al ser humano como un organismo que debe adaptarse al medio ambiente por medio de la cultura. Acá ya da un salto cualitativo Stewart. ¿Por qué? Porque se acerca a la visión aborigen. El ser humano es una parte integrante del ecosistema, con un sistema adaptativo nuevo que se llama la cultura,
que viene por justamente la palabra cultivar, cultivare. Bien, acá da un salto cualitativo respecto a todo lo anterior. El ser humano no está al margen del ecosistema. Si ustedes van a ver los estudios de arqueología del noroeste, van a ver una influencia muy fuerte, por ejemplo en la fascia aguada, de la escuela histórico-cultural, que no tenía para nada en cuenta el entorno. O sea, la cultura aguada está definida a partir de un tipo de cerámica, pero no se sabe nada del entorno de la cultura aguada, del ambiente, de estudios de paleoambiente. Bien, eso es un déficit grave a partir de esta concepción histórico-cultural particularista, que era fundamentalmente diacrónica, como la historia. No se repetía ninguna, en la historia no se repite ninguna etapa histórica. Cada etapa histórica es distinta a la anterior, pero no ve la interacción con el entorno. La ecología cultural como método incluye estudio entre las interpelaciones entre el entorno y los sistemas de explotación y producción, estudio de sistemas de comportamiento implicados en la explotación de un área determinada por medio de la tecnología, análisis de la influencia de estos sistemas de comportamiento en otros aspectos de la cultura. En este sentido, Stewart se centraliza mucho en lo que sería el área del subsistema tecnológico de la cultura. Y como que deja en relación de dependencia a los otros dos subsistemas, el ideológico y el económico distributivo. En realidad, todo interactúa entre sí, dentro de una matriz de símbolos. Pero en ese momento Stewart estaba muy influenciado por el progreso tecnológico, que se veía, progreso entre comillas si quieren, en su sociedad actual en Estados Unidos. Bien, esto lo marca, y su punto de conexión para él, en lo que observaba, era los medios tecnológicos, sean arcos y flechas, formatos de pesca, con redes, sin redes, con cañas, arpones. Bien, entonces, a partir de esa forma de explotación, se conectaba la sociedad aborigen con el entorno. Bien, después es objetado en este tipo de cosas porque está otra forma de conexión como el chamanismo, que ya lo veremos más adelante, la visión que poseen los mismos aborígenes, que no hay diferencia entre una naturaleza y la cultura. El arco y flecha es parte del bosque. El mineral también, y tiene vida. Así que, bueno, todo esto, pero sin embargo, a pesar de todo eso, el salto cualitativo de Stewart el determinismo ambiental que venía de la geografía y el posibilismo que decía que el ambiente limitaba a la cultura y que no permitía que pasara de ese nivel, es importantísimo para los estudios antropológicos. Se rompe la afirmación de Kreber de que la cultura está causada por la cultura. Claro, esta afirmación es como que la cultura estaba aislada de lo que la rodeaba. El trabajo de Stewart se centró en aislar aquellos aspectos en los que la interdependencia entre cultura y entorno son más obvios e importantes y determinan lo que él denomina Kulturkår,
o núcleo cultural. Las variables que pueden tener importancia para la adaptación humana, es decir, aspectos relacionados con las actividades de subsistencia y las ordenaciones económicas, incluyendo aspectos del entorno utilizados dentro de prescripciones culturales. Bien, este núcleo cultural va a ser el núcleo adaptativo, lo que hoy denominaríamos también nicho. Nuestro nicho es la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear lo que sea. Nuevas formas de agricultura, como se hicieron en Ingravidez, en el espacio, y crecen unas plantas tremendas. Nuevas formas de agricultura en la zona de México, donde crecen, hay documentales de eso, lo pueden encontrar en Discovery, ahora hay mucha información, donde crecen tomates gigantes, zapallos de 2 toneladas. También, bueno, se puede salir al espacio, crear el propio nicho fuera del planeta. Esa es la flexibilidad de la adaptabilidad humana. Eso no lo posee ningún otro ser orgánico. Ese grado de flexibilidad que está conectado con algo intangible, que es el sistema simbólico de la cultura. Que eso Stewart no profundizó, sino que tenía un apoyo más en la materialidad de la tecnología. Además del core están los aspectos secundarios, que son aquellos que están determinados por factores puramente culturales e históricos. Esta idea de núcleo o core es criticada por Mervyn Harris por lo siguiente: Stewart no aclara los elementos que determinan si un cierto aspecto cultural pertenece al núcleo o no. Eso es cierto. ¿Qué es lo que conforma el core o el núcleo? La definición de núcleo es poco analítica, ya que en él se colocan aspectos económicos, sociales, políticos, religiosos, militares, elementos tecnológicos y estéticos que lo mantienen dentro de un holismo como el de Kreber. Sí, bueno, yo sinceramente, al lado de los análisis anteriores, lo disculparía a Stewart por esta mezcla, pero es mucho más claro lo que él plantea en una explicación de por qué surgen determinados rasgos culturales que las explicaciones anteriores. A partir de 1950, Stewart, frente a Boas, comienza a defender el evolucionismo, con su aportación de multilinealidad y la teoría de la irrigación como detonante de la aparición de estados complejos. Claro, una cosa es una evolución multilineal, que evolución quiere decir cambios. De Lamarck, Darwin era lamarckiano, hay mucha línea de evolución, no hay una. Algunas se extinguen, otras persisten y cambian con tiempo y espacio, van cambiando. Y no hay una sola línea. De eso se agarraron para desacreditar a Morgan y a Taylor, que en realidad el problema de estos antropólogos, bueno, era el siglo XIX, era un fuerte etnocentrismo. ¿Qué es la antropología ecológica? Acá vamos a entrar, una vez que hice esta presentación de Stewart, en lo que tiene que ver nuestro seminario. ¿A qué nos referimos con eso? Se centra en las complejas relaciones entre las personas y sus entornos. Complejas relaciones se refiere no solo a lo material que mencionaba Stewart, sino también a lo inmaterial, a lo intangible, a los rituales,
a las creencias, a un montón de interacciones no visibles que el antropólogo detecta a través de la metodología antropológica cualitativa, entrevistas y encuestas, y antropología participativa. Las poblaciones humanas organizadas y orientadas socialmente por medio de culturas particulares tienen un contacto de impacto continuo con la tierra, el clima, las especies vegetales y animales y otros seres humanos en sus ambientes, y estos a su vez tienen impactos recíprocos. Justamente esto es lo que aparece, si lo vemos desde un punto de vista antropológico, en el libro Silent Spring, La primavera silenciosa, de Rachel Carson, en 1963, una autora que fue perseguida por el FBI por su ecologismo, que daba las pautas, una primavera silenciosa sin pájaros, porque se morían, porque en la cadena trófica comían peces en la zona de California, en Florida, que estaban contaminados con DDT. Ustedes saben que los hígados magnifican las concentraciones de esto, que con la lluvia caían al mar, y los pájaros no podían romper desde el interior los huevos, morían asfixiados. Bueno, por esto de ataque a la industria del DDT, esta mujer fue seguida por el FBI. Podríamos decir, en palabras de las poblaciones originarias, el llamado de la tierra lo escuchó Rachel Carson y lo escribió en palabras científicas. Aquí comienza tiene una parte comercial y una no comercial, el retorno, el famoso retorno a la naturaleza, que tiene un grave problema. Por un lado, por supuesto, todos queremos una naturaleza sana, un ambiente sano, pero tiene algunos fundamentalismos que buscan el regreso a una naturaleza prehumana, o sea, directamente autoaniquilarnos. Y eso está fomentado por grupos de poder prácticamente psicópatas, que después hablaremos del tema. Pero bueno, aquí comienza en nuestra sociedad el impulso de volver a la conexión con eso que se llama Pachamama, Gea, o como quieran llamarlo, que está vivo, late. Está demostrado eso. Además está demostrado científicamente. La antropología ecológica dirige nuestra atención a la forma en que una población determinada moldea intencionada o involuntariamente su entorno, y a la forma en que sus relaciones con el medio ambiente conforman su cultura y su vida social, económica y política. Bien, en la antropología ecológica dicen que la ecología es como una economía del ecosistema. Tomando como punto de partida esto, vamos a ver cómo en esa interacción dialéctica va cambiando el ambiente y el ambiente va cambiando la población, lo que les había comentado. Que eso también sucede en nuestra sociedad. Nada más que acá hay un molde ideológico que tiene que ver con no cambiar por un tema de la renta económica. Existen varios puntos básicos sobre que los antropólogos ecológicos están de acuerdo. Cualquier población particular no está comprometida con el ambiente total que la rodea, sino con ciertos aspectos y elementos seleccionados,
que pueden ser llamados su hábitat y el lugar particular que ocupa en ese ambiente. Puede ser etiquetado como su nicho, lo que yo les había dicho. El nicho podríamos decir que es co-construido con el entorno. Tiene un entramado a modo de red de factores culturales con factores antrópicos con no antrópicos, para no entrar en esa dicotomía falsa, cultura y naturaleza. Cada población tiene su propia orientación particular o adaptación. Acá no es la adaptación en sentido darwiniano, recuerden esto. Tiende a ser más apto, y tender a ser más apto a nivel cultural tiene que ver con algo simbólico, con una noción simbólica. Les doy como un ejemplo la confusión de evolución y progreso. No, el progreso y la evolución no tienen nada que ver. La evolución es cambiar. El progreso es una noción simbólica que va cambiando con el tiempo. Al entorno más amplio, institucionalizada en la cultura del grupo, particularmente en su tecnología, que incluye el conocimiento establecido de las plantas y animales, el clima y los minerales, así como las herramientas y técnicas de extracción de alimentos, ropa y refugio. Por supuesto, esto es el inicio. El antropólogo ecológico va a fijarse en eso. Después avanzará, como ya les dije, en la parte intangible, que determina por qué utilizan eso. La adaptación de una población a menudo se ve influida por el entorno sociocultural constituido por otras poblaciones humanas, sus culturas y adaptaciones. Bien, acá les remarco algo muy básico: ausencia de explicación de adaptación. O sea, ¿qué es que tiende a ser más apto? Eso depende del grupo étnico. Tiene una visión del grupo étnico y una visión del antropólogo. Bien, se los recalco porque esta palabra se utiliza en forma demasiado laxa y trae lugar a confusiones. Posteriormente vamos a profundizar a qué se refiere ser más apto. Tiene una connotación simbólica, ser más apto, que varía de región, varía de localidad, varía de época. Así que por eso les marco esto, porque muchos estudios antropológicos no lo aclaran. La atención al impacto de los ambientes en las sociedades humanas es una cuestión de larga data en la filosofía y la geografía, pero en la antropología social y cultural, el énfasis en la dimensión ecológica es relativamente reciente. Claro, de acuerdo con lo que yo les comenté, podríamos decir que con Stewart comienza en serio esto. La historia reciente de la antropología ecológica. Durante la primera mitad del siglo XX, la antropología social y cultural, ya sea en las versiones británicas de Malinowski y Radcliffe Brown o la versión americana de Boas, examinó las relaciones dentro del ámbito social y cultural, con poca atención directa a las relaciones con el medio ambiente. Como ya les había mencionado, se centraban en las tradiciones y en la cultura en sí, pero el entorno sinceramente no tenía un lugar dentro de su paradigma de análisis.